Esto ha sido verdaderamente difícil. Se ha mantenido una monogamia confundida con la monoginia o la monoandria. Cuando se ha caído en la cuenta de que esto no está bien o no es suficiente, se ha caído en algo que no tiene nada que ver, que es la promiscuidad. Esto arregla las cosas todavía menos. Todavía menos. Vivir no es fácil. La vida humana es bastante difícil. Es una operación sumamente delicada, que requiere cierto talento, requiere imaginación y requiere esfuerzos. Como ven ustedes, todo esto pone en cuestión, claro está, la felicidad de la mujer, la forma de felicidad propia de la mujer. Yo creo que conviene ver detalladamente, ver con atención suma el rostro de la mujer. Primero es muy deleitoso, pero además es esencial si se quiere ver qué es lo que la hace feliz. ¿Cómo es capaz, entonces, de irradiar efusivamente desde su mismo centro? Y entonces, precisamente, cuando esa felicidad se produce, revierte sobre los demás, se derrama sobre los demás, contribuye más que nada a la felicidad que pudiéramos llamar ambiente. Ustedes piensen que si los hombres fueran más inteligentes de lo que somos, hubiéramos procurado siempre que las mujeres fueran más felices de lo que son, porque es la condición absoluta de la felicidad general, de la felicidad del mundo. En la medida en que las mujeres no son felices, no hay felicidad. Y, por supuesto, no la puede tener el hombre. Muchas gracias. ¿Les parece además a Ortega que no tiene sentido el plantear el problema, puramente el problema social, prescindiendo del problema nacional? Decía, es posible que el obrero alemán padezca como obrero, pero no como alemán, porque Alemania marcha bien, funciona bien. Pero el obrero español padece primero como español y luego como obrero. No se puede separar el problema nacional del problema social. No se puede tampoco aceptar un internacionalismo que niega la realidad nacional. Y va marcando muy pronto Ortega sus diferencias, que están ya muy acentuadas en 1912-14. Entonces se empieza a producir una desorientación, repito, y hay unos cuantos episodios muy violentos y muy perturbadores. Piensen ustedes lo que fue la Semana Trágica en 1909 en Barcelona, lo que fue después la huelga revolucionaria de 1917. Es un momento en el cual se produce, este momento aproximadamente, una prosperidad española. Ustedes saben que España no intervino en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y entonces esto naturalmente le hizo ahorrarse el enorme desgaste, las pérdidas de la guerra, pero además su neutralidad le permitió exportar y la economía española recibió un impulso de las exportaciones a los beligerantes como país neutral y hay un resurgimiento, se acelera la industrialización y hay unos años bastante buenos. Pero después se produce, el mismo año 17, se produce la Revolución Rusa. No, de momento Rusia está muy lejos, además no tuvo efectos inmediatos, pero inmediatamente después, en los 3-4 años posteriores, se empieza a producir una propaganda soviética o bolchevique, como se decía entonces. Se radicaliza un sector del Partido Socialista que termina por desgajarse. Como saben ustedes, se forma el Partido Comunista con una fracción del Partido Socialista. Entonces se produce un fenómeno de radicalización que desemboca en el terrorismo. Hay unos años de terrorismo muy violento, terrorismo especialmente concentrado en Barcelona, terrorismo que se combate a veces con lenidad y otras veces con otra especie de terrorismo de signo contrario, también funesto y muy repugnante.
Aparecen también los nacionalismos. Hemos visto que aparecieron antes, habían aparecido a fines del siglo XIX, pero hay un recrudecimiento de los nacionalismos, especialmente catalán y vasco, en este momento. Y aparece la actitud de insolidaridad, de particularismo. Y a esto se reacciona casi siempre de un modo poco inteligente. Hay un principio que yo propongo, y no digo que siempre lo siga, pero procuro seguirlo, que es darle al otro siempre la razón que tiene y no darle la que no tiene. Las dos partes me parecen esenciales. Hay que darle a cada uno la razón que tiene y hay que no darle la que no tiene. En general, se hace una de las otras cosas, o se le niega la razón que tiene, o, en vista de que tiene alguna, se le concede toda. Con lo cual, naturalmente, se le quita la razón al resto de la realidad. En general, las reacciones no fueron inteligentes, pero hubieran podido serlo. Hubieran podido serlo. Y no olviden ustedes que había cabezas perspicaces que no tuvieron la influencia suficiente, que no fueron adecuadamente escuchadas. No olviden también otro episodio que fue la larga guerra de Marruecos, con interrupciones, con retrocesos, con avances, que tuvo un momento tremendo, que fue el de Anual y Monte Arruit en 1921, con un tremendo desastre militar que sacudió mucho a la sociedad española. Se produce al mismo tiempo un desprestigio del sistema parlamentario. Desprestigio muy complejo. Por una parte, aparece una ofensiva contra el parlamentarismo y contra toda forma de democracia, primero en el comunismo soviético, poco después en el fascismo italiano, que aparece como una reacción también antidemocrática, antiparlamentaria, que trata de anular el comunismo, que estaba penetrando bastante enérgicamente en Italia, pero con procedimientos no tan distintos. Pero luego hay, por otra parte, otro tipo de desprestigio del parlamentarismo, que fue su exceso. Los países que adhieren al parlamentarismo lo exageran. Y entonces resulta que en los países que conservan la estructura democrática, el Parlamento es omnipotente. El Poder Ejecutivo tiene muy poca fuerza. No puede gobernar en general. Los problemas además son muy complejos. Son problemas que no son fáciles de tratar en una Cámara, en un Parlamento que no tiene competencia adecuada. Hace falta una cierta especialización y una autoridad mayor. Yo recuerdo haber oído, cuando yo era muy joven, el año 34, haber oído a un gran teórico del derecho político ruso, emigrado, que vivía en Francia, Mirkin Getsevich, y él tenía como leitmotiv: il faut renforcer l'exécutif. Hay que reforzar el Ejecutivo. Pues bien, esto no se hizo, predominó el parlamentarismo, y entonces los gobiernos no tenían en general recursos para afrontar las cuestiones graves. Esto fue una tentación a la dictadura. Creo que las dictaduras que cubren más o menos, o por lo menos intentan cubrir Europa en los años 30, veintitantos, 30, en España, por ejemplo, Primo de Rivera, y en otros lugares, otras dictaduras, nacen del estímulo de los antiparlamentarios profesos, diríamos, comunistas y fascistas, y del exceso de parlamentarismo de las democracias, que crean situaciones sumamente difíciles. En España, el año 1923, como saben ustedes, después de una situación muy tensa, por lo de Marruecos, por los atentados terroristas, por una exacerbación de nacionalismo, se da el golpe de Estado de Primo de Rivera. El año 23 se forma el que se llamó Directorio Militar, después ya se convierte en una dictadura civil. Se produce con esto la crisis de la monarquía, que resulta ilegal al no haber convocado elecciones en el plazo que la Constitución marcaba, me parece que 2 meses, y entonces no se atreve tampoco a afrontar el posible fallo adverso de unas Cortes Constituyentes, se trata de salir del paso, entonces se produce un movimiento antimonárquico, hay una alianza de republicanos y socialistas, las elecciones de
abril, el 12 de abril de 1931, significan la derrota de la monarquía. El 14 se proclama la República, como saben ustedes. La República significó un movimiento de enorme ilusión y esperanza, esto no cabe duda. Es curioso cómo incluso las gentes que tenían temor y que incluso muchos que votaron por temor a lo nuevo, por fidelidad a una tradición, votaron en las candidaturas monárquicas. Sin embargo, después de proclamada la República, sintieron entusiasmo, sintieron esperanza. Esto es muy interesante. Luego casi nadie reconoce nada, casi nadie reconoce o que tenía temor o que tenía esperanza. Tenían las dos cosas, muchos, ¿no? Pero luego se confunde, que casi nadie es fiel a sus propios sentimientos pasados, casi nadie los reconoce. Esto es muy grave también. Hubo entonces una posibilidad de una gran concordia nacional. La hubo, sin duda la hubo. Pero inmediatamente surgió una tentación peligrosa, que fue la intolerancia. La intolerancia. Los que ejercían el poder, los que se llaman con palabra que aborrezco, las izquierdas, tenían una manifiesta voluntad de irritar. Eso les gusta, a la gente le gusta irritar. Eso les gusta mucho en España y en otros sitios. Pero en fin, hablamos de España. Gusta irritar. Y claro, cuando a la gente le irritan, pues se irrita. Esto no cabe duda, ¿no? Entonces se produce en nosotros una voluntad de condenarlo todo en bloque y pase lo que pase. Se haga bien o se haga mal. Ustedes saben que la República se proclamó muy pacíficamente, no sin alguna grosería, pero en fin, el 14 de abril. Sobre todo el 15 hubo la grosería. El 14 no hubo groserías, pero el 15 sí. Pero en fin, nada grave. Bueno, la grosería siempre es grave, pero en fin, no fue más que eso. Pero ya el 11 de mayo, como saben ustedes, se producen las famosas quemas de conventos en Madrid y en otras ciudades por unos grupos muy pequeños, insignificantes, como casi siempre las manipulaciones las hacen muy pocos, manejados no se sabe por quién, y a lo cual reaccionó el gobierno con una lenidad y con una incapacidad pavorosa. Y entonces la República quedó herida de muerte, porque aquello fue realmente atroz, injustificable, y por otra parte los que eran adversarios de la República, o más o menos, se declararon irreconciliables para siempre. Hiciera lo que hiciera, lo hiciera bien o lo hiciera mal. Se hicieron cosas muy bien, sobre todo en el campo de la cultura. En el campo de la cultura la República lo hizo admirablemente bien. Se crearon muchísimas escuelas, se crearon muchos institutos y buenos, las universidades mejoraron visiblemente, se creó la Universidad Internacional de Santander, que era absolutamente prodigiosa. Es decir, en el campo de la cultura, la obra de la República fue admirable, en otros campos no. Fue bastante mala. Por ejemplo, económicamente. No era fácil que fuera buena. No olviden ustedes que Primo de Rivera había dispuesto de las vacas gordas de la Prosperity. Y la República se encontró con las vacas flacas de la Depresión. Es decir, que el año 31 era muy difícil hacerlo bien. Pero además lo hicieron mal. No me duelen prendas. El año 32, el 10 de agosto, hay un pequeño movimiento contra la República, monárquico, medio militar, desastroso. En el año 33 hay unos cuantos levantamientos muy violentos de carácter anarcosindicalista. El año 33, al final, se hacen las elecciones, como saben ustedes, después de disolverse las constituyentes, y hay un predominio del centro republicano, los radicales y la CEDA. Y entonces los partidos de izquierda republicana y los socialistas no aceptan el resultado de las elecciones, no permiten que gobierne Gil Robles, que había alcanzado una mayoría, y el año 34, en octubre del 34, se produce la feroz revolución de Asturias, secundada en Cataluña también, inmediatamente, al mismo tiempo. Con lo cual, evidentemente, la República quedó ya en una situación tremenda. No olviden ustedes que el cortísimo tiempo de la República, que fueron 5 años, estuvo dividido en 2 bienios, aproximadamente, y uno pensará que a los republicanos les parecían bien esos 2 bienios. No. Para unos el primero era horrible, era el bienio rojo.
Para los otros el otro era el bienio negro. Es decir, los dos parecían dos calamidades. No lo eran tanto. Tenían elementos de calamidad, pero no tanto. Y se produce una tremenda politización. Una tremenda politización que consiste simplemente en entenderlo todo políticamente. La politización no es la política. La politización consiste en poner la política por delante de todo. Si yo fuera una persona politizada, yo estaría mirando sus caras ahora y estaría pensando no en si ustedes eran simpáticos o no, si eran viejos o jóvenes, si las mujeres eran más o menos guapas, en fin, si tenían ustedes cara inteligente, si atendían a lo que yo digo, estaría pensando si ustedes eran de derechas o de izquierdas, cosa que me trae sin cuidado, pero en fin. Bueno, eso es la politización. Y eso es lo que ocurrió en España. Eso es lo que ocurrió. Y fue desastroso. Y destruyó esa vida incitante, esa vida estimulante que había por debajo de todo. Ustedes fíjense que seguimos hablando de la República, con cierto apasionamiento, aunque no sea compartidismo. Cuando uno piensa que duró 5 años, que es un soplo, no se explica, algo tuvo esa ilusión, tuvo esa esperanza, tuvo esa intensidad. Pero naturalmente se produjo la discordia, se produjo una tremenda regresión que llevó al desastre. Yo no sé si ustedes tienen paciencia. Si ustedes me permiten, si no tienen mucha prisa, yo les leería a ustedes unos fragmentos de un ensayo que yo he escrito hace algún tiempo, hace 4 o 5 años, en que yo traté de explicar cómo pudo ocurrir. Y les leería a ustedes algunos fragmentos nada más, porque sería si no muy largo. Pero si ustedes no tienen demasiada prisa y no les importa cenar 10 minutos después, les leeré a ustedes unos fragmentos. A mediados de julio de 1936 se desencadenó en España una guerra civil que duró hasta el 1 de abril de 1939, cuyo espíritu y consecuencias habían de prolongarse durante muchos años más. Este es el gran suceso dramático de la historia de España en el siglo XX, cuya gravitación ha sido inmensa durante 4 decenios, que no está enteramente liquidado. Nos vamos aproximando a saber qué pasó, pero para mí persiste una interrogante que me atormentó desde el comienzo mismo de la guerra civil, cuando empecé a padecerla recién cumplidos los 22 años. ¿Cómo pudo ocurrir? Que algo sea cierto no quiere decir que fuese verosímil. Mi primer comentario cuando vi que se trataba de una guerra civil y no de otra cosa, golpe de Estado, pronunciamiento, insurrección, etc., fue este: señor, qué exageración. Me parecía y me ha parecido siempre algo desmesurado en comparación con sus motivos, con lo que se ventilaba, con los beneficios que nadie podía esperar. En otras palabras, una anormalidad social que había de resultar una anormalidad histórica. De ahí mi hostilidad primaria contra la guerra, mi evidencia de que ella era el primer enemigo, mucho más que cualquiera de los beligerantes, y entre ellos, naturalmente, me parecía más culpable el que la había decidido y desencadenado, el que en definitiva la había querido, aunque ello no eximiese enteramente de culpas al que la había estimulado y provocado, al que tal vez en el fondo la había deseado. Nada de esto hubiese sido suficiente para romper la concordia si hubiese existido en España entusiasmo. Conciencia de una empresa atractiva, capaz de arrastrar como un viento a todos los españoles y unirlos a pesar de sus diferencias y rencillas. En una gran porción de España se engendra un estado de ánimo que podríamos definir como horror ante la pérdida de la imagen habitual de España. Esto creo que es el motor, de un lado, de la guerra. Ruptura de la unidad que se siente amenazada por regionalismos, nacionalismos y separatismos sin distinción clara. Pérdida de la condición de país católico, aunque el catolicismo de muchos que se horrorizaban fuese vacuo o deficiente.
perturbación violenta de los usos, incluso lingüísticos, del entramado que hace la vida familiar, inteligible, cómoda. Frente a este horror, el mito de la revolución, la imposición del esquema proletario burgués, la intranquilidad, la amenaza, el anuncio de desahucio inminente, si vale la expresión, de todas las formas de vida, estilos o clases que no encajasen en el esquema convencional. La guerra fue consecuencia de una ingente frivolidad. Les extrañará que emplee esta palabra, pero verán ustedes cómo me parece la justa. Esta me parece la palabra decisiva. Los políticos españoles, apenas sin excepción, la mayor parte de las figuras representativas de la Iglesia, un número crecidísimo de los que se consideraban intelectuales y, desde luego, de los periodistas, la mayoría de los económicamente poderosos, banqueros, empresarios, grandes propietarios, los dirigentes de sindicatos se dedicaron a jugar con las materias más graves sin el menor sentido de responsabilidad, sin imaginar las consecuencias de lo que hacían o omitían. Y todo esto ocurría en un momento de increíble esplendor intelectual, en el cual se habían dado cita en España unas cuantas de las cabezas más claras, perspicaces y responsables de toda nuestra historia, lo cual hace más grave el hecho escandaloso de que no fueran escuchadas, de que fueran deliberadas, cínicamente desatendidas, por los que tenían dotes intelectuales y, por tanto, deberes en ese capítulo. Pero ¿puede decirse que estos políticos, estos partidos, estos votantes querían la guerra civil? Creo que no, que casi nadie español la quiso. Entonces, ¿cómo fue posible? Lo grave es que muchos españoles quisieron lo que resultó ser una guerra civil. Quisieron A, dividir al país en dos bandos. B, identificar al otro con el mal. C, no tenerlo en cuenta, ni siquiera como peligro real, como adversario eficaz. D, eliminarlo, quitarlo de en medio, políticamente, físicamente si era necesario. Se dirá que esto era una locura. Efectivamente lo era. Y no faltaron los que se dieron cuenta entonces, y a pesar de mi mucha juventud puedo contarme en su número. La locura puede tener causas orgánicas, puede ser efecto de una lesión, o bien psíquicas, pero también puede tener un origen biográfico, sin anormalidad fisiológica ni psíquica. Si trasladamos esto a la vida colectiva, encontramos la posibilidad de la locura colectiva o social, de la locura histórica. Vean ustedes el mapa, hay unos cuantos países absolutamente locos en este momento, ¿no? Bueno. El proceso que se lleva a cabo entre los años 31 y 36 consiste en la escisión del cuerpo social, mediante una atracción continuada ejercida desde sus dos extremos. ¿Cómo se ejerció esa atracción? Mediante una forma de sofisma que consiste en la reiteración de algo que se da por supuesto. La única defensa de la sociedad ante este tipo de manipulaciones es responder con el viejo principio de la lógica escolástica, nego suppositum, niego el supuesto. Si se entra en la discusión dejándose el supuesto a la espalda, dándolo por válido sin examen, se está perdido. Tengo la sospecha, la tuve desde entonces, de que los intelectuales responsables se desalentaron demasiado pronto. Demasiado pronto, se dirá, con todo lo que resistieron. Sí, porque siempre es demasiado pronto para ceder y abandonar el campo a los que no tienen razón. Larga serie de errores, el último y mayor de los cuales fue la guerra. La verdad es que nadie contaba con ella. Los que la promovieron más directamente creían que se iba a reducir a un golpe de Estado, a una operación militar sencillísima, estimulada y apoyada por un núcleo político que serviría de puente entre el ejército victorioso y el país. Los que llevaban muchos meses de provocación y hostigamiento, los que habían incitado a los militares y a los partidos de derecha a sublevarse, tenían la esperanza de que ello fuese la gran ocasión esperada para acabar con la democracia formal, los escrúpulos jurídicos, la república burguesa y lanzarse a la deseada revolución social. Lo malo es
que dentro de ese propósito latían dos distintas, que habían de desgarrarse mutuamente poco después. Todos sabemos que las cosas no sucedieron así. La sublevación fracasó. El intento de sofocarla también. La prolongación de los dos fracasos, sin rectificación ni arrepentimiento, fue la guerra civil. Lejos de ser la guerra inevitable, su origen efectivo fue la situación objetiva, no fue la situación objetiva de España, sino su interpretación. Una vez estallada, una vez iniciada, desde fines de julio de 1936, España estuvo en estado de guerra. La guerra es un estado, algo en que se está. Se vive dentro de la guerra en su ámbito. La guerra civil española estuvo animada por un violento, apasionado patriotismo, en ambos lados. Innumerables españoles sintieron que había que combatir para salvar a España. Incluso los que pensaban que en todo caso caminaba hacia su perdición, creían que uno de los términos del dilema era preferible, que el otro era más destructor o más injusto o más irremediable o irreversible. No debe ocultarse la evidencia de que los españoles extrajeron de su fondo último una impresionante suma de energía, resistencia y entusiasmo. La historia del mes de marzo de 1939, nunca bien contada, de la cual soy quizá el último viviente que tenga conocimiento directo desde Madrid, es la clave de lo que la guerra fue en última instancia. Tal vez algún día intente presentar mis recuerdos y mis documentos de esas pocas semanas decisivas que se pueden simbolizar en el nombre admirable de Julián Besteiro. En la zona republicana, además del cansancio, había una infinita desilusión. Los vencidos se sabían vencidos y lo aceptaban, en su mayoría con entereza, dignidad y resignación. Muchos pensaban o sentían confusamente que habían merecido la derrota, aunque esto no significara que los otros hubieran merecido la victoria. Los justamente vencidos, los injustamente vencedores. Esta fórmula, que enuncié muchos años después, que resume en 6 palabras mi opinión final sobre la guerra civil, podría traducir, pienso, el sentimiento de los que habían sido beligerantes republicanos. Esto es lo que yo diría en última instancia de ese periodo. Fue el segundo naufragio, incomparable en profundidad y en alcance con el anterior, con el del 98. Pero yo creo que los naufragios históricamente nunca son definitivos. Ustedes saben que el escudo de la villa de París